Hablemos de los think tanks o centros de pensamiento de Estados Unidos. Son estas organizaciones increíblemente poderosas, a menudo un poco opacas, que están detrás de escena, moldeando silenciosamente las políticas públicas. ¿Han escuchado esto? Se les ha llegado a llamar un quinto poder, o incluso un gobierno en la sombra. ¡Wow! Una descripción así de fuerte, ¿verdad? Y bueno, justamente por eso es tan importante que entendamos qué son y, más que nada, cómo operan realmente. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, miren este número. Más de 2.200. Sí, 2.200. Esa es la cantidad de think tanks que hay solo en Estados Unidos. Es una locura. Es el sector más grande y poblado de este tipo en todo el mundo. Ok, entonces, con todo esto en mente, la gran pregunta es, ¿qué son exactamente? ¿Y cómo funcionan de verdad? Bueno, esa es justo la pregunta que vamos a desglosar ahora mismo. Empecemos por lo básico. En esencia, hay que verlos como las fábricas de ideas de Estados Unidos. Vamos a poner las bases para entender cuál es su función principal. A ver, en palabras sencillas, un think tank o centro de pensamiento es una organización no gubernamental. ¿Qué hace? Pues investiga, analiza y da consejos sobre políticas públicas. El objetivo final, claro, es meterse en el debate, informar a la gente e influir en las decisiones que toman los que están en el poder. Pero ojo, no todos son iguales ni operan de la misma manera. Para nada. De hecho, se han convertido en un auténtico campo de batalla ideológico. Es aquí donde distintas visiones del mundo chocan y compiten por ver quién influye más en el rumbo del país. Y para entender esto, solo hay que ver cómo ha evolucionado toda esta industria. Todo empezó en 1916 con la Brookings Institution, que creó un modelo súper académico, no partidista. Pero luego, ¡pum!, en 1973 llega The Heritage Foundation y lo cambia todo, con un modelo conservador, mucho más activista, de respuesta rápida. Y ya para 2003 nace el Center for American Progress, que fue creado básicamente como la respuesta progresista directa. Esta división queda súper clara si vemos a los dos titanes del sector. Por un lado, tenemos al Center for American Progress. Su misión es impulsar ideas progresistas, y vaya que lo han hecho, fueron clave en las agendas de Obama y Biden. Y por el otro lado está The Heritage Foundation. Ellos promueven la libre empresa, un gobierno más chico, y su famoso mandato para el liderazgo fue literalmente la Biblia para la administración de Reagan. Ahora, no todo es blanco y negro, ¿eh? No es solo izquierda contra derecha. Hay instituciones de centro, como la Brookings Institution, que siguen siendo las más citadas por los medios y por políticos de los dos partidos. Funcionan como una especie de puente, un puente crucial en medio de todo el debate. Y claro, el poder atrae al poder. Así que, ¿dónde está el epicentro de toda esta influencia? Bueno, la concentración geográfica es clarísima. Washington, D.C. es el hogar de más de 400 de estas organizaciones. O sea, deja chiquitos a otros lugares importantes como California o Nueva York. Ok, pero para que toda esta maquinaria de influencia funcione, necesita gasolina, ¿cierto? Y eso nos lleva a la pregunta del millón: ¿de dónde sale la plata? Como dicen en las películas, sigamos el dinero, a ver quién está financiando realmente todas estas ideas. Bueno, una fuente bastante grande es el mismo gobierno. Para que se den una idea, solo la Rand Corporation recibió $1.400 millones. Sí, 1.400 millones en contratos del gobierno de Estados Unidos entre 2019 y 2023, la mayoría para análisis de defensa y seguridad. Y el dinero no solo viene de adentro, también llega del extranjero. Fíjense, en un periodo de 5 años, los 50 think tanks más importantes de Estados Unidos recibieron en total más de $110 millones de gobiernos extranjeros. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos del sector corporativo. Un ejemplo. Solo entre 2019 y 2023, el Atlantic Council recibió $10.2 millones de contratistas de defensa. Esto nos muestra la conexión pero tan profunda que hay entre esa industria y la política de seguridad. Al ver todas estas cifras millonarias, es inevitable preguntarse, ¿acaso este dinero compra influencia? Es la pregunta clave. ¿Hasta qué punto se puede separar el financiamiento de la influencia? Y bueno,
Este es el mero centro del debate sobre la transparencia y los conflictos de interés en este mundo. Como estamos viendo, las fuentes de dinero son súper diversas. Llega de fundaciones, de corporaciones, de individuos, de contratos con el gobierno, de todos lados. Lo importante aquí es entender que cada una de estas fuentes, bueno, trae consigo sus propios incentivos y, claro, posibles sesgos. Entonces ya tienen el dinero, tienen la investigación. ¿Y ahora qué? ¿Cómo convierten todo eso en un impacto real en el mundo? Pues créanlo o no, existe una especie de manual, un guión muy claro que siguen para que sus ideas se conviertan en acción. El camino para que una idea se vuelva ley tiene pasos muy definidos. Miren, todo empieza con la publicación de sus investigaciones y reportes. De ahí se mueven para influir en la narrativa de los medios. Después, sus expertos van y testifican directamente ante el Congreso. Y el paso final, el más poderoso de todos, logran que su propia gente ocupe puestos clave en el gobierno. Y a este último paso se le conoce como la famosa puerta giratoria. Es un camino súper transitado. Hoy eres investigador en un think tank, mañana eres un alto funcionario del gobierno y después regresas al think tank. Este flujo constante permite que sus ideas se metan hasta el mero centro de donde se hacen las políticas. Y el acceso que tienen es directo y constante. ¿Quieren una prueba? Aquí está. Más de 1.500 veces. 1.500. Ese es el número de veces que sus expertos testificaron ante el Congreso en un lapso de solo 10 años. Con esto, básicamente, se consolidan como los asesores no oficiales del gobierno. Toda esta estructura, todo este acceso, nos muestra el poder inmenso que tienen y nos lleva a una conclusión inevitable. Son, en efecto, un verdadero quinto poder, uno por el que nadie votó. Veamos ahora el impacto real, el impacto concreto que esto tiene en la vida de la gente y en las leyes del país. Y que no se piense que su influencia es algo teórico, para nada. Es súper tangible. La Ley de Reforma del Bienestar, la famosa Ley de Salud conocida como Obamacare, los recortes de impuestos de 2017, incluso la estrategia militar en la guerra de Irak, todas estas fueron políticas moldeadas por ideas que salieron de diferentes think tanks. Hay una cita que lo resume todo a la perfección. La competencia de ideas entre los think tanks a menudo define el espectro de opciones que consideran quienes toman las decisiones. ¿Qué significa esto en español? Que en esencia ellos ponen las reglas del juego. Ellos definen los límites de lo que se considera posible o imposible en el mundo de la política. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para reflexionar. En una democracia, ¿quién debería estar dándole forma a las leyes? ¿Los funcionarios por los que votamos? ¿O estas fábricas de ideas que se financian con dinero privado? La respuesta que demos a esa pregunta, bueno, define por completo el equilibrio de poder en la política de hoy.